En este tercer audio, vamos a tener que dejar en la próxima reunión para desarrollar un poquito más Romanos capítulo 5, pero voy a intentar hacer un par de dibujos y para explicar bíblicamente por qué el pecado es uno y por qué el pecado no es un concepto de inmoralidad, sino que el pecado realmente es la serpiente. Ese dibujo está muy impresionante. Muy bueno. Entonces voy a retomar aquí Romanos un momentito y dice Romanos capítulo 5. Dice ¿5 qué? 5:12, dice Romanos. Vea, yo lo vuelvo a repetir porque a mí me impresiona mucho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, o sea, para entender todo lo que él tiene, la revelación que él tiene en su cabeza, hay que tener presente todas sus cartas, porque él da pedacitos en las cartas. Y entonces cuando usted tiene presente todas las cartas de él, entonces uno puede ver todo el panorama de cómo él realmente le fue revelado esto. Y no le fue revelado, ¿cómo lo digo? La revelación que él tuvo es porque él fue hasta el tercer cielo y allá se lo revelaron. Eso hay que entenderlo. Solo así. Porque él dice con mucha autoridad, yo soy apóstol nombrado por Jesucristo. Exacto. Y punto. ¿Ah? Para los gentiles. Para los gentiles, porque él viene con esa autoridad. Entonces él dice aquí en Romanos 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Voy a desarrollar un poquito este tercer audio para explicar por qué el pecado es uno y por qué el pecado es la serpiente y no es un concepto de inmoralidad. Romanos 5, versículo 12, María Elena. Entonces voy a hacer un dibujo. Este dibujo, ¿cómo le digo? Este dibujo, Dios me lo regaló, una cosa pero maravillosa. Entonces ve, María Elena, por medio de un dibujo vamos a ponerle entendimiento al tema del pecado. Entonces voy a hacer un corazón. Hago un corazón aquí. A ver si estoy haciéndolo todo. Hago un corazón aquí y dice que el pecado entró. El pecado entró en el corazón del hombre. Entonces, a ver. Si entró es porque estaba afuera. Sí, entonces ve, hay matemáticas que se llaman proyectar. Entonces, si yo digo, por decir algo, 2 más, ¿cómo es? Perdón. A ver. Todo esto me lo dio el Señor esta madrugada. Todo esto. 2, 4, 6, 12. Entonces, en matemáticas hay una cosa que usted puede proyectar. ¿Por qué yo no puedo aplicar las matemáticas para proyectar la palabra? Para ponerle entendimiento. Entonces voy a proyectar la palabra. Porque si ustedes siguen la secuencia de esta numeración, usted sabe que sigue el 8, que sigue el 10 y que sigue el 12. No están ahí. Pero usted sabe ya que eso sigue. Entonces, de esa manera, a ver, y lo digo así, porque me pueden criticar por lo que voy a decir. Y tienen razón. Lo que pasa es que todo está en la Biblia. Pero para poder, ponerle entendimiento, esa profundidad de Pablo, entonces yo necesito proyectar espiritualmente la enseñanza. ¿Cómo la proyecto? Dice que el pecado entró. Entonces entró.
voy a proyectar. Si entró, quiere decir que estaba afuera. ¿Es válido o no es válido? Sí. ¿Mm? Sí, estaba en algún lugar. Ya, porque para que algo entre, tiene que estar afuera. Sí, Es decir, para que se ejecute el entrar, no puede estar entrado porque todavía no se ejecuta. y lo primero que tenés que hacer para entrar a la iglesia Estar es estar afuera. afuera. Sí, amén. ¿Ah? Y si estaba afuera, espiritualmente, ¿qué significa? Que ya existía. Y pues sí. Entonces ya proyecté. ¿Qué proyecté? Que el pecado no es un concepto inmoral. El pecado es un ser espiritual que Génesis 3 dice, la serpiente antigua. Si ustedes ven las manifestaciones de las culturas antiguas, inclusive hoy en día, ciertos lugares que no los voy a mencionar, hay un culto a la serpiente. Sí. ¿Mm? ¿Existe el culto o no existe el culto a la serpiente? El año de la serpiente. Existe por todo lado. Los chinos y los aborígenes, los mexicanos, los peruanos, todo hay culto por la serpiente. Hoy en día, en un cierto lugar que no lo voy a mencionar aquí, hay un culto a la serpiente. Hay ¿cómo se llama? Un lugar grandísimo donde se hacen conferencias muy grandes, como es un Teatro. auditorio. un auditorio, que lo que usted ve enfrente son una serpiente. O sea, la serpiente está en todos lados. Los médicos que usan, Sí, eso te iba a decir. El símbolo de los médicos es una ¿cómo se llama? El serpiente. cadecebo, ¿cómo es? No sé, pero sí es una Son dos serpientes. Ajá. O sea, la verdadera y nosotros ahí entrelazados. ¿Qué también da la idea de entrelazados? El ADN. ¿Ah? ¿Cómo entró la serpiente en nosotros? En el ADN. Comió el fruto. Lo más profundo. ¿Ah? Entonces, el pecado no es un tema de inmoralidad, porque Adán y Eva no eran Y inmorales. además eran santos, porque estaban Sí. en relación con Dios. Correcto. En una armonía con Dios. Entonces, la gente podría decirme, no, pero es que desobedecieron. Entonces, volvamos al huerto y veamos el escenario, nosotros viendo la serpiente conversando con Eva y luego la serpiente y Eva. La serpiente sigue coaching a Eva para convencer a Adán. ¿Ah? La sigue guiando. Y la sigue guiando. Entonces la serpiente emite su palabra que tiene fuerza, ¿verdad? Invade todo su ser, La convence la convence, completamente. Sí, ¿Mm? Génesis 3:6. la convence y, Completamente. qué raro, ella tiene los ojos abiertos, pero hasta ahí dice que ve que el fruto es codiciable. ¿Cómo logró ella ver eso? Porque Con la los ojos serpiente Metió ya. con su palabra la convenció. De la misma manera que un buen vendedor lo convence a uno y uno termina comprando Algo que no ocupa. algo que no ocupa. Sí. Cierto. ¿Mm? Y ya la serpiente está en Eva. ¿Mm? ¿Dónde está la serpiente actualmente? En la iglesia. En la iglesia. Sí, claro. En los cristianos. En la iglesia. O sea, nosotros vamos supuestamente a una iglesia y toda la manifestación de este ser espiritual que está encerrado pero que tiene seguidores, lo que son los demonios, tomaron control sobre esa supuesta iglesia donde mucha gente va. ¿Pero qué recibe? Guiados por la serpiente. No hay profundidad en la palabra. Nada. ¿Ah? Ponen a la gente, los hipnotizan y los hacen, sí, yo creo.
¿Mm? O dice palabras huecas repetidas, vanas, que Ujú. repetir cosas vacías, ¿sabes? Sin Y ninguna- esas personas emocionalmente salen, están contentos, salen de la supuesta iglesia y cualquier cosa bota todo lo que creyeron. ¿Por qué? Porque no hay fuerza, no hay revelación, no hay profundidad. Por eso es que el concepto de ver la serpiente conversando con Eva, hoy es la serpiente conversando con la iglesia. Mm, Y hay una autoridad en la iglesia supuestamente espiritual que Adán, nosotros somos Adán, no podemos intervenir ahí. Y el que interviene es visto rarísimo. ¿Qué estás hablando? Si aquí la autoridad la tiene la iglesia. Pero si Dios te revela aquí algo, ¿por qué no puedes hablar? Porque la fuerza de la iglesia no te deja hablar. Eso fue lo que le pasó a Adán. ¿Mm? sí, pero Adán cayó en la tentación. ¿Ah? Adán cayó en la tentación de No, Sí, por- el que es tentado es Eva. Eva, pero Adán peca. peca. O Y sea, se conoce en el Nuevo Adán Testamento no quería como el revelarse, pecado de Adán Adán. aceptó lo que Eva le Cuando dice que Adán peca, no escuchó la voz de Dios, o sea, Eso. no le quedó nada, no pudo refutar lo que Nada, decía nada. Eva. no cuando pudo. dice que Adán pecó, realmente lo que significa es que fue inundado totalmente por la palabra de Satán. De Satanás, porque es que ahí está Satanás, Sí, exacto. cochando, o sea, Eva. dándole coaching Ujú. a Eva, a la iglesia. Y uno llega ahí y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Pero es una estructura tan fuerte que no puedes hablar. Pero lo que yo digo es que vos estás diciendo que Adán no podía hablar, pero Adán más bien absorbió todo lo que Eva le dijo. Lo aceptó y lo recibió. Por eso entró en pecado. Pero, O sea, Adán no es se que opuso. Eva no lo podemos ver como una mujer, lo podemos ver como una institución espiritual que está siendo guiada por esta serpiente que tiene Ajá. mucha fuerza espiritual y que la presenta como una estructura muy fuerte, Ajá. adornada de cantos, bien limpio, bancas, estructura, Pero que yo no- oraciones, testimonios y un montón de cosas. Y música estridente. Y un montón de cosas, pero a la hora de la profundidad de la palabra, no, usted lo único que tiene que hacer es levantar la mano y aceptar a Cristo y creer en Jesucristo. Y ni siquiera le dicen, ni siquiera explican qué es el pecado, ni siquiera explican qué es el evangelio. Solamente le dicen, crea en el evangelio, crea en Jesucristo y acéptelo y listo. Aquí le voy a dar el plan de salvación. ¿Ah? Es muy fuerte, Eva es muy fuerte. Entonces, voy a usar una cita que está en Mateo para explicar por qué razón, porque hay que ponerle entendimiento a lo que Jesucristo está diciendo. Mateo capítulo 5. Y el Señor Jesús está hablando y está diciendo que el que le dice tonto a la persona es un homicida. ¿Por qué el Señor Jesús habla de esa manera? Es el 7, yo creo. Mateo, es que yo nunca lo tengo bien referenciado. Ayúdenme ahí un momento. Dice, Fácil. Ajá, fácil. voy a buscarlo aquí. Bueno, él está hablando. Jesús, no. Es Mateo, el adulterio, el divorcio. Sí, por aquí. Aquí está. Mateo capítulo 5, 21. Dice, Jesús y la ira. Dice, Mateo 5, 21. Voy a leer. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Voy a leer hasta ahí.
¿Por qué el Señor está hablando tan crudo, tan rudo? O sea, implacable. Porque lo que realmente nos quiere decir es que el que nace de mamá, sí o sí, tiene la serpiente. Y él sabía que en ese momento todos, Todos. solo él era el Por único. eso es que él compara, Todos. él para descartarnos y que nosotros entendamos, mire, vea, yo los veo y veo la serpiente ahí. Entre ustedes. Así es que, aunque usted le diga tonto a su amigo, el tema no es tonto. El tema es que lo que está ahí adentro, ¿verdad? Es lo que no te deja ver, porque sos capaz de decirle tonto. ¿Mm? Es como cuando le dice no adulterarás, pero yo digo que con solo mirar a una mujer que Sí. ya adulteró. porque Pero ¿quién sabe- mira? ¿Quién mira? sí. El que mira es la Por serpiente. eso, porque él sabe que todos son pecadores. El que tiene pecado, que lance la primera piedra. Todos son pecadores. El que esté libre. El que esté libre de pecado. Entonces realmente lo que él quiere decirnos es, vea, no hay manera, mis amigos, no hay manera. Si yo no tengo misericordia por usted, no hay manera. Ustedes están vendidos, están camino al infierno, Exacto. Vendido al pecado. vendidos al pecado. Exacto, porque Por eso es que él nos dice eso, pero nos cuesta entender. Y como no entendemos y como nadie nos explica, entonces ni lo leemos, ahí y seguimos, y seguimos. Pero cuando alguien se para y nos explica y nos dice, vea, naciste de mamá y venís con la y serpiente estás frito. y vas para el Hay, infierno. hay otro pasaje cuando él dice, yo no he venido por justos, sino por pecadores. Y yo decía, pero no hay nadie justo, hasta Ajá. que él lo haga justo. ¿Verdad? Antes de eso no había nadie justo. No he venido por sanos, sino por enfermos. Ajá. Y realmente todos estamos enfermos. Ok, termino este audio y bueno, yo siempre digo que tengo que ampliar un poquito más y ampliar un poquito más. Por ejemplo, lo de Mateo, lo de Hechos 2, tengo que retomarlo otra vez. Y la diferencia entre pecado y transgresión. Sí, diferencia entre pecado y transgresión, ahorita lo vemos. Entonces, termino este audio, voy terminando esta enseñanza de por qué también el pecado es uno. ¿Mm? Porque ahí mismo, en Romanos, lo dice claramente. Y no sé, yo me siento triste porque no le hacen, no le hacen énfasis a esto. Dice, y con el don, Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Uno. ¿Quién pecó? ¿Quién es el uno? Adán. ¿Mm? Fue lleno de la serpiente. Solo Adán. ¿Mm? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio de la humanidad es por culpa de un solo pecado. ¿Cuántas serpientes hay? Una sola. Una sola. Y en Isaías 53 dice que él cargó el pecado, o sea, él es uno. En Zacarías dice que él quita el pecado en un día, el pecado. Juan el Bautista dice, 1:29, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. En 1 Juan capítulo 5, el apóstol Juan dice que hay pecado de muerte y de no muerte. Y Hebreos 9:26, quitar en medio el pecado. Por todo lado está hablando de uno solo. Y en Romanos 5:12 dice que el pecado, no los pecados, el pecado entró en el mundo. Siempre es uno. Entonces no es inmoral, el pecado no es un tema inmoral. ¿Y dónde estaba el pecado? Si estaba afuera, ¿dónde estaba el pecado? Él es echado del cielo
rumbo, dice la palabra de Dios, a una cárcel espiritual, que es el infierno, ¿verdad? Y yo digo con una parada en el planeta Tierra. Sí, en el mundo está. Él está Sí, aquí. pero ¿dónde estaba? ¿Ah? ¿Dónde está? Antes de entrar, ¿a dónde estaba? No sé. Antes de ser pecado, él estaba en el cielo, En el cielo. Ah, bueno, como ángel. ¿sí? Como ángel. Como ángel. Cuando entró el pecado, Sí, para Y- seguirle bien el track, la Sí. pista, Sí, por ejemplo. porque él porque era un entonces ángel de por luz. para no pensar de una vez por todas, para no pensar que pecado es hacer cosas malas. No, es que no es hacer cosas malas. El pecado original es original de Satanás, Es original de Satanás. no de Dios. es correcto. Y el pecado original es querer ser igual a Dios. Sí. Exacto. Haré Por un eso reino Dios lo semejante al echa del Altísimo. Y se convierte en Sí, pecador. por eso le dice a Eva, sabe Dios que el día que conozcas el bien y el mal, seréis como Dios. ¿Qué iba a estar sabiendo Eva? O sea, De que quería ser como Dios. El mismo pecado en que incurre Satanás queriendo ser igual a Dios, con esa misma es la tentación que le hace a Eva. Vas a ser igual a Dios si Sí. comes. Claro. Dios no quiere que sea así. Porque esa es su esencia. Sí. Él vino a predicar Entonces, ¿cómo es? Lo que él su pensaba. evangelio. Su evangelio, su... Ese es el su evangelio de él. noticia, lo que él vendía, vino a vender su producto. Entonces voy a poner la diferencia entre pecado y transgresiones. Entonces, el pecado es la serpiente. Cuando se nace de nuevo, es porque, siendo yo el pecado, Siendo yo el pecado. Cristo Dios. el brazo poderoso de Jehová de Isaías 53 me mete en Jesucristo. Ujú. Y ninguna condenación hay para Y- los que están en Cristo. Pero sin que yo tenga nada que hacer. No, Ni hacer Nada, Ni nada. buscar de él. Nada. Nada. Porque, Porque no está su- en mí hacer nada. Nada. Su misericordia para mi salvación es que Él me meta en Jesucristo. Sí. Para quedar listo para entrar en el sometimiento de la muerte y ser llevado hasta el infierno, Y todo eso sucede sin que yo lo sepa. sin que yo lo sepa. Bueno, ya lo sé porque Él me lo está revelando. Ahora, pero en el Ajá. momento que sucede. Entonces, Ah, no. la salvación se ejecuta. Aquello de que sentí un calor y de que sentí No. Lo que me la refiero- rosa de Sarón. No, lo que yo me refiero es que todo después yo busco de él porque ya yo soy salva. Usted no busca de Él, Él hace. Él Bueno, él busca. me busca a mí. Sí, y Él Pero hace es que usted yo quiera. empiece Y que a usted Ajá. entienda tener esta necesidad, carta de amor que y es para empiece usted. a tener ese deseo. esa Sí, Él necesidad. pone el querer y el hacer. Todo lo empieza él en mí. Entonces, ese es el pecado. Las transgresiones significa una sombra de lo que Satanás ¿Qué queda? queda en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo sigue, este cuerpo mortal tiene el ADN de la esencia de la serpiente. Esas son las transgresiones. Por ejemplo, si ya yo soy hija de Dios, ya yo no tengo el ADN de Dios en mí, En su cuerpo sí, en mi espíritu. en el espíritu suyo, ni en su alma ya no está la serpiente. Y está Pero en el cuerpo sí. Pero en el cuerpo sí. En el cuerpo sigo yo con las... Con Claro. los miembros Lo que- a iniquidad. Lo que miembros. sucede es que la serpiente, o sea, los seguidores, los demonios, regresan al cuerpo usando tus emociones, tu pensamiento, tu lógica, tu razón y tu sí mismo Y tu necesidad. y tus necesidades. Y entonces, Que son mentiras. porque te quiere apagar para que no hables. Sí. Para que no hables. Gerardo, es para que no Esos hables. son los engaños del diablo para Ujú. tenerte en eso y que usted no haga lo que tiene que hacer del evangelizar y llevar Claro. la palabra. Entonces,
pero, Es un engaño. pero, ¿cómo le digo? El cuerpo se queda aquí, y aquí se pudre, y aquí todo. Tendremos Pero- un cuerpo glorificado. Totalmente, después. totalmente. Entonces, esas son las transgresiones. O si estamos seremos transformados. A veces habla de transgresiones, a veces habla de pecados, o sea, en plural. En plural. Pero no son de la muerte. Y habla de los que no son de muerte. ¿Mm? Yo le explicaba eso el otro día a mi hija, y a Roberto. Y muy bonito, y lo escucharon. Sí, y si usted le comparte estos 3 audios, el tema es diferente. Pero antes, Gerardo, hay que orar. Sí, hay que orar. Hay que orar. Es la única forma de que la misericordia de Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo vayan hasta ese hogar, arranque la serpiente, para que cuando ustedes testifican sobre esto o ustedes les mandan este audio y ellos Dios les pone el oír. Entonces empiezan a oír ya sin la serpiente y dice, claro. Se empieza a caer la peseta. Pero yo creo que ya no tiene una serpiente, que Dios ya les dio la salvación. Amén. Y por eso ellos, aunque no tengan la totalidad del conocimiento de la profundidad, pero ellos... Esta madrugada yo estaba, perdón que le interrumpa, esta madrugada yo estaba muy preocupado porque me doy cuenta de que digo yo, bueno, yo no, pero están predicando la sombra. La sombra. No se está predicando el verdadero. Pero para predicar el verdadero hay que entender bien la sombra, ¿m? Y luego ver con claridad la profundidad de qué es el pecado, las consecuencias de lo que significa el pecado, para poder ver la buena noticia, la sombra hecha realidad. ¿M? Entonces, ya le digo, esta madrugada yo no podía dormir, pero y yo decía, y entonces él me ponía conceptos, ideas, y yo digo, sí, bueno, quiero explicar eso, pero necesito, o sea, y Señor, es que tiene que haber base bíblica. Y entonces, escuchando al pastor Juan King esta mañana, que Jenny lo puso, ella ni siquiera sabía todo lo que yo estaba pasando. El Señor sí sabía. Y entonces me dice, le voy a poner el siervo de Dios, para que agudizarle a usted y hacerle todas las conexiones de lo que te estoy diciendo en la madrugada. Por eso es que cuando Jenny me dijo, vienen los Ramírez, y bueno, y yo qué dicha, voy a desarrollar Romanos. Y después me dice Jenny, ¿está lloviendo? Le digo, sí. Me dice, seguramente no vienen, pero bendito el Señor porque los trajo bajo ese aguacero. Una pura carrera. Sí, Wow. yo le digo a Jenny que vengo solo si Dios dice. Los trajo bajo ese aguacero, pero era porque Él quiere que esta carta, que son estos audios, sean escritos con un sabor diferente, ¿verdad? Para poder transmitir estas cartas. Estos audios son cartas. Claro, cartas. Son cartas. Voy a orar delante de Dios y terminamos. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tu misma palabra dice que al final de los tiempos, Señor, tú vas a derramar tu Santo Espíritu a toda carne. Amén. Eso significa que tú vas a derramar mucha profundidad de la palabra. Tú mismo nos dijo antes de irte que nosotros íbamos a hacer cosas mayores todavía. Pero no es que nosotros las hacemos, eres tú utilizándonos a nosotros. Sí, claro. Y Señor, hemos visto, Señor, este último tiempo, la profundidad de la palabra, Señor. Que la sombra
Señor, que ya no prediquemos la sombra, que prediquemos lo verdadero, que le pongamos claridad al concepto del pecado, tal y como la Biblia lo dice, y que podamos expresar y desarrollar utilizando tu sabiduría para que les sea revelado a los que van a escuchar la profundidad de cómo es la salvación. Señor, tú me has puesto en los últimos días, yo soy la serpiente antes de nacer de nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy juntamente crucificado. Eso significa que yo como serpiente tengo que morir y esta serpiente que está en mí tiene que quedar en el infierno. Pero soy salvo porque Él me trae desde el Hades en la resurrección. Resucitó y yo también. Gracias, Señor, por la palabra. Bendice la familia Ramírez. Y, Señor, y bendice a las personas que van a escuchar estos audios. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos y que tú produzca muchas familias que vayan a nacer de nuevo. Tú sabes cuáles son esas familias. Oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén.